Bienvenidos a esta emisión especial de Reporteros, el documental de France 24. A 25 años del genocidio de Ruanda, las heridas aún siguen latentes. En 100 días, en 1994, murieron más de 800.000 personas, casi el 11% de la población del país africano. Extremistas hutus tomaron el poder y luego del asesinato de su presidente y la primera ministra, llegó una ola de matanzas contra la minoría tutsi y algunos hutus moderados. El odio entre estas dos etnias se remonta al periodo colonial, cuando los belgas respaldaban la dominación del país por parte de los tutsis. Pero luego de la independencia, fueron los hutus, que son mayoría en el país, los que tomaron el poder. ¿Qué motivó esta matanza y cuál fue el rol de Francia en todo esto? Aquí la historia. Mi nombre es Emmanuel Yirimbunga. Un día me desperté como de costumbre para ir a trabajar. Era el 7 de abril de 1994. En el camino me encontré con un soldado que tenía una casa no muy lejos de aquí. Me dijo: hoy no hay que ir a trabajar. Habyarimana murió. Vamos a organizarnos. Maté a 9 tutsis. Los soldados nos dijeron que matáramos a todos los tutsis que cruzaran nuestras barreras. Bastaba con verificar su etnia en su tarjeta de identidad. Maté a unos aquí en la barrera, otros en el campo y otros cayeron al lado de Murambi. ¿Ves toda esa madera? Imagínate que era más gruesa. La tallaba así hasta que la punta quedaba redonda para hacer un garrote. Lo tomábamos así y golpeábamos fuerte. 10.000 muertos cada día. Tras 2 meses de masacres y por mandato de la ONU, el ejército francés interviene. Cuando terminaba de matar a los tutsis, las autoridades locales nos pedían que fuéramos a recibir los franceses que estaban llegando. Fuimos a encontrarnos con ellos en la prefectura. Fuimos muchos milicianos los que acudimos. Cantábamos para ellos. Este antiguo miliciano hutú fue condenado por un tribunal popular a 7 años de cárcel por crímenes de genocidio. ¿Por qué desde hace 25 años el nombre de Francia se asocia con la tragedia ruandesa? ¿Qué papel jugó? Los secretos mejor guardados de la República apenas empiezan a ser revelados. En Ruanda, el odio entre hutus y tutsis se remonta al periodo colonial. En esa época, el colonizador belga había impuesto la dominación del país por parte de los tutsis. En 1962, una vez que el país se independizó, los hutus, que son mayoría, toman el poder. Los tutsis son perseguidos, cazados y masacrados.
Muchos huyen hacia los países vecinos. Exiliados en Uganda, crean un movimiento rebelde, el Frente Patriótico Ruandés FPR, respaldado por los anglosajones. Francia se sitúa entonces del lado de los hutus francófonos. Ese será su espacio de influencia. Durante su mandato, François Mitterrand le brinda un respaldo incondicional al dictador hutu Juvenal Habyarimana. Defender el poder del presidente Habyarimana en Ruanda era una manera de oponerse a una forma de control anglófono sobre la región de los Grandes Lagos, y esa motivación geocultural jugó un papel muy importante. Ruanda era la puerta de entrada al Zaire, desde que el colonizador belga ya no estaba ahí. El Zaire es un territorio inmenso, plagado de riquezas. Y es probable que la diplomacia francesa haya venido para asegurar esa puerta de entrada a un territorio controlado indirectamente por Francia. Es una victoria geopolítica considerable. A partir de 1990, la cooperación entre Francia y Ruanda se intensificará. A veces enviarán tropas a ese país que es tan grande como una región francesa. En algunos momentos habrá 1000 soldados presentes al mismo tiempo, entre 400 y otros meses durante los cuales se conformará el ejército que entrenarán. Habrá entregas de municiones, habrá todo un programa de asistencia militar. Incluso habrá una parte de los oficiales franceses que se encargarán del comando operacional del ejército ruandés. Entonces realmente estamos ante una cooperación extremadamente fuerte. Entre 1990 y 1993, el objetivo de esa asistencia militar era salvar el régimen de Habyarimana ante las ofensivas del FPR. Durante este mismo periodo, el poder establecido organiza masacres puntuales de civiles tutsis. En Ruanda se cometen con frecuencia pogromos contra las comunidades tutsis, pogromos en los cuales se ve claramente la complicidad del poder, la complicidad de los milicianos, la complicidad del ejército, de los prefectos, etc. Un pogromo no se produce en un país sólidamente gobernado como Ruanda sin que haya una cierta complicidad por parte de las autoridades locales y nacionales. En 1991, un militar de alto rango denunciará los riesgos de genocidio y alertará a París. En esa época, el general Jean Varret es el jefe de la misión militar de cooperación en Ruanda. Por primera vez, este general de 4 estrellas decidió hablar ante una cámara. Me piden que presida una reunión de soldados que pedían la ayuda de la cooperación militar. En esa reunión, el jefe del ejército me dice, bueno, necesito metralletas, necesito cañones. Me quedé muy sorprendido con esa petición y les dije, escuchen señores, podría equiparlos con granadas lacrimógenas, etcétera, pero no con metralletas. Entonces me niego a hacerlo y él me dice, ahora estamos entre militares, yo soy coronel, usted es general, vamos a hablar con franqueza. Yo necesito ese equipo para mis soldados porque vamos a participar en la lucha contra los tutsis. Entonces yo le contesto, ¿eso qué quiere decir? Bueno, usted sabe, vamos a acabar con ellos. Tampoco son tantos, pasará rápido. Yo le dije, ¿usted se da cuenta de lo que está diciendo? Sí, pero así son las cosas en nuestro país. Los tutsis son un peligro y vamos a acabar con ellos. Mientras que el general Jean Varret anuncia sus preocupaciones a sus superiores, París sigue respaldando al régimen Hutu y hace caso omiso de sus advertencias. En las reuniones había coroneles, no me acuerdo quiénes en particular, que tomaban posición y me decían que debíamos ayudar al ejército Hutu a combatir a los Tutsi.
No sé si con Tutsis se referían al FPR o a todas las etnias Tutsi, pero con frecuencia se consideraba que los Tutsis y el FPR eran el enemigo, y yo me contentaba con decir, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Y qué le contestaban? Me escuchan educadamente, pero no lo tenían en cuenta. En fin, tuve la impresión de que poco a poco mi hipótesis no era tomada en serio. En efecto, creo que la política francesa de esa época le dejó claro a los Hutus la idea de que Francia cerraba los ojos ante un riesgo de masacre. El general Champbarré estorba, terminará por ser marginado y renunciará. Francia continúa con su cooperación militar con el régimen Hutu de Habyarimana. En esta carta clasificada como defensa confidencial y dirigida al presidente François Mitterrand, el Estado Mayor confirma la entrega de armas en Ruanda. Se les entregaron municiones durante los primeros días de la crisis. Ahora podría ser útil enviarles un pequeño lote de proyectiles para equipar sus helicópteros. La máquina genocida se empezó a construir a partir del final del año 1990. Se desarrolló hasta 1994. Y puedo decir que Francia y el ejército francés la empollaron al igual que una gallina empolla sus huevos. Y si Francia no hubiera intervenido para salvar el ejército ruandés, pues el régimen de Habyarimana, el ejército ruandés y sus milicias se habrían desplomado. En 1993, cuando el régimen de Habyarimana se debilita, Francia organiza unos frágiles acuerdos de paz entre ambos bandos, los acuerdos de Arusha. Oficialmente, el objetivo de estos acuerdos es evitar una guerra civil en Ruanda. La política de Francia durante todos esos años consistió en obligar a los unos y a los otros a sentarse para llegar a un acuerdo, en vez de dirigirse hacia una guerra civil y hacia una exterminación general. Tal vez sea ingenuo, podemos pensarlo con la retirada, podemos decirle lo que queramos al mundo entero, pero no podemos decir que Francia es cómplice de lo que pasó después porque somos el único país del mundo que trató de evitarlo. Estos acuerdos son percibidos como una traición por los extremistas hutus, muchos de los cuales estaban en el seno del régimen de Habyarimana. Los acuerdos no se aplicarán nunca y se harán pedazos unos meses después. La noche del 6 de abril de 1994, el presidente hutu Habyarimana es asesinado en un atentado contra su avión. Ruanda se sacude. Cuando el presidente Habyarimana es asesinado la noche del 6 de abril, aunque a través de toda una serie de reuniones en la Embajada de Francia se forma el gobierno interino que se establece el 8 y 9 de abril, Francia continúa con una política de apoyo a un gobierno que no ve o no quiere ver que son ahora los extremistas quienes han tomado el poder, los extremistas del Hutu Power, absolutamente decididos a la masacre. Este gobierno interino, compuesto por extremistas hutus, le da la orden a la población de matar a los tutsis y a los hutus moderados. Durante 100 días, entre abril y junio de 1994, Ruanda se verá sumida en una violencia inimaginable. Hombres, mujeres y niños son asesinados. La máquina genocida está en marcha. Cerca de 1 millón de personas serán masacradas metódicamente. Tras 2 meses de masacres, el 22 de junio de 1994, Francia obtiene un mandato de intervención en la ONU para realizar una misión que mantenga la paz. Es el comienzo de la Operación Turquesa y el despliegue de 2.500 hombres en Zaire y Ruanda.
Esta operación es presentada por París como una misión humanitaria para detener las masacres. ¿Qué vemos llegar? Vemos llegar las mejores tropas de Francia, las tropas de élite que están muy bien entrenadas, súper bien equipadas con armas. Vemos armas que no existían en esa época y que comienzan a aparecer en el campo de batalla. Son tropas que están listas para todo el combate de resistencia, pero no para realizar labores de ayuda humanitaria. ¿Por qué pusimos un dispositivo militar con medios para pilotear aviones blindados? ¿Por qué? Porque antes en Somalia los estadounidenses sufrieron pérdidas por falta de medios para proteger a sus soldados en el marco de la operación somalí. Como consecuencia, aquí, teniendo en cuenta la hostilidad de FPR, teniendo en cuenta la inestabilidad de las FARC, no queríamos dejarnos sorprender por los riesgos de enfrentamiento y entonces tomamos las medidas necesarias para evitar un enfrentamiento, pero el objetivo era totalmente defensivo. Porque los rebeldes del FPR, dirigidos por Paul Kagame, continúan su dispersión por el país. Bajo la fachada de una misión humanitaria, Francia despliega entonces sus mejores unidades de élite. Durante la operación turquesa, el joven oficial Guillaume Ancel es el encargado de guiar a los pilotos para realizar ataques aéreos. Recuerda haber recibido una orden para prepararse para un ataque aéreo contra el FPR. La compañía de la Legión, de la cual yo hacía parte, estaba en ebullición porque les habían dado la orden de ir al otro lado de la selva, en Nyungwe, que es una selva tropical de unos 40 kilómetros de largo, para tenderle una emboscada al FPR cuando llegara. Nos informaron que la división del FPR situada justo enfrente de nosotros se componía de unos 1.500 soldados que sabíamos estaban muy bien formados, muy bien dirigidos, eran verdaderos guerreros y nosotros éramos 150. Los helicópteros despegan. Empezamos a tomar un poco de altura y en ese momento un oficial de operación sale del puesto de control de las fuerzas especiales, cruza sus brazos y le ordena inmediatamente a los helicópteros aterrizar. Los helicópteros se dejan caer sobre la pista. Estamos furiosos. Fuimos a luchar. La operación se lanzó de manera normal. No se detiene una operación que ya ha sido lanzada. Entonces, el oficial de operaciones nos anuncia que crearemos una zona humanitaria. Fue la primera vez que escuchamos hablar de ayuda humanitaria en esta operación. Y los legionarios, que tienen un sentido del humor muy particular, me dicen: Guillaume, tú estabas encargado de los ataques aéreos y ahora estarás encargado de los ataques humanitarios. Hoy en día, la versión de Guillaume Ancel es refutada por los antiguos responsables militares de la operación turquesa. Estoy completamente al tanto de las decisiones del momento tomadas por el general Lafourcade o por los estados mayores parisinos. Yo estaba en el corazón del sistema. En los niveles de comando de los agrupamientos, yo era uno de los principales subordinados del comandante general de la operación y nunca escuché esa orden y esa contraorden. Nunca se trató de una acción de ese tipo. De hecho, al principio de la operación turquesa, la razón por la cual yo había desplegado aviones de combate era porque no sabíamos qué acciones tomarían los unos y los otros, en particular el FPR, respecto a las fuerzas francesas. Sin embargo, un piloto de caza francés, situado en una base en el Zaire, dio este inquietante testimonio. Hoy en día, reservista, prefiere permanecer en el anonimato. En una carta escrita a mano, este piloto afirma haber esperado el mismo día que Guillaume Ancel una orden para realizar un ataque aéreo. El 30 de junio de 1994, en la base de Sangani, en Zaire, los equipos recibieron las órdenes de Goma, donde estaba situado el puesto de control de la operación turquesa, de preparar un apoyo armado para el personal del ejército en tierra. Un apoyo armado, es decir, un apoyo aéreo contra el FPR. Entre los soldados de la operación turquesa hay mucha confusión. En Ruanda, la población Hutu y el ejército ruandés acogen a los franceses con fervor. Su aliado histórico, las Fuerzas Armadas ruandesas, llevan a cabo el genocidio con la ayuda de milicianos y soldados.
El miliciano Emmanuel Chirimbuga se acuerda de sus relaciones con los soldados franceses de la Operación Turquesa. Desde que llegaron aquí, esto se convirtió en la zona turquesa. Y vinieron hasta aquí a Murambi. Sí, hasta Murambi. Nos recomendaron cavar trincheras. Los militares franceses nos pagaban con galletas y botellas de agua. ¿Y ellos sabían que ustedes habían matado a los tutsis? Sí, claro. Cuando llegaron escucharon los testimonios de los tutsis que sobrevivieron. ¿Se da cuenta entonces el ejército francés que está ocurriendo un genocidio ante sus ojos? Hay una visión de las violencias en términos de masacres y en términos de masacres de cierta manera recíprocas. Entonces, estamos ante una situación de guerra civil que debería tratar de interrumpirse, de pacificarse, etcétera, etcétera. No vemos que haya asesinos por un lado y víctimas por el otro. Un evento mayor cambiará la postura de los soldados de la Operación Turquesa. El 27 de junio de 1994, una patrulla del ejército francés y unos periodistas descubren cientos de sobrevivientes tutsis en las colinas de Bicesero. Las personas salían de los lados y se encuentran en un estado realmente lamentable. Es aterrador. Nos cuentan que todos los días los cazaban, todos los días llegaban a matarlos y que los llevaban a esta colina. Levantan un pedazo de tierra y ahí están los cadáveres, ahí están los muertos. En realidad esta colina está llena de muertos. Están por todas partes, hay por todas partes. El oficial dijo que en 3 días volveríamos y nos fuimos porque no teníamos los medios, no teníamos posibilidades. No había comunicación, entonces nos fuimos. Por orden de sus superiores, los soldados franceses dejarían a los sobrevivientes tutsis en manos de los milicianos hutus. Solo volverían 3 días más tarde, el 30 de junio. No iba a enviar 2 jeeps poco armados a las colinas mientras escuchábamos los bombardeos del FPR a una decena de kilómetros de ahí. No iba a enviarlos sin respaldo y sin seguridad. Si lo hacía rápido, habrían podido enviar una emboscada y terminar con muertos franceses. Lamento mucho decir esto, pero entre la muerte de 10 soldados franceses y hutus a causa de mi negligencia... De tutsis. Tutsis, perdón, sí. Durante esos 3 días, sin protección del ejército francés, 1 millón de tutsis serían asesinados. Cuando regresan a las colinas de Bicesero, los soldados franceses finalmente toman conciencia del drama. Rescatan alrededor de 800 sobrevivientes. Tras estas masacres, la Operación Turquesa se volverá estrictamente humanitaria. El ejército francés instala entonces unos campos para acoger y cuidar a los refugiados tutsis. Para poner a salvo a las víctimas de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas ruandesas y el FPR, París instala una zona humanitaria en el sur de Ruanda. Claro, yo tuve la iniciativa de hacer la zona humanitaria. Fui yo quien propuso su creación. Consideramos que existía el riesgo de que los combates entre el FPR y el antiguo ejército de Habyarimana se desarrollaran justamente en la zona donde estábamos interviniendo para detener las masacres. Pero en esa zona, lo único que teníamos derecho a hacer por resolución de las Naciones Unidas era detener las masacres. El 15 de julio de 1994, los miembros del gobierno genocida Hutu también encuentran refugio en esa zona humanitaria, pues huyen del FPR.
De manera manifiesta llegaron a la ciudad unas furgonetas negras un poco pesadas, junto con unos camiones llenos de militares ruandeses, que eran probablemente personas de la Guardia Presidencial. Y yo veo claramente que estas personas no son bienvenidas en esta zona. Cualquiera que sea su responsabilidad o no, nosotros no llegamos para ayudar a los antiguos mandatarios del régimen que acaba de caer. Ese día, en un telegrama diplomático enviado a París, el embajador francés exige inmediatamente su arresto. Sabemos que las autoridades cargan una gran responsabilidad en el genocidio. Sin importar cuáles sean sus dificultades, no tenemos más opción que arrestarlos. Inmediatamente nosotros pedimos instrucciones. Están entrando. ¿Qué hacemos? Pues yo me doy cuenta ahí en ese momento y le digo al almirante Lanzán que jurídicamente yo no tengo el derecho de arrestar personas, pues no tengo ningún mandato para hacerlo. Esa es la respuesta de París ante la petición del comandante de la operación turquesa. Un comunicado de Reuters afirma que París está listo para arrestar a los miembros del gobierno. El secretario general del Elíseo, Hubert Védrine, anota estas palabras. Lectura del presidente. Eso no fue lo que se dijo donde el primer ministro. El Elíseo se opone entonces al arresto de los miembros del gobierno genocida. El mandato de las Naciones Unidas nunca habría sido otorgado si hubiésemos dicho, solicitamos un mandato para ir a hacer justicia. El mandato de las Naciones Unidas es humanitario, no es judicial, no es el brazo armado de una corte penal. Encargarnos de los responsables del genocidio no era nuestro problema. Es decir, no teníamos derecho a hacerlo. Había un marco jurídico establecido por la Resolución de las Naciones Unidas y no podíamos ir más allá de ese marco, y en particular los militares no pueden hacerlo porque después se arriesgan a enfrentarse con la justicia internacional. ¿Hubiera estado Francia por fuera de la ley si arrestaba a los miembros del gobierno interino en esa época? Yo creo que no habría habido mayor problema porque todo el mundo era bastante consciente de que ese gobierno interino era el causante de las masacres, y no me imagino ninguna protesta jurídica fuerte, aún más porque todos los Estados miembros de la ONU están unidos en torno a las convenciones de 1948 sobre el genocidio, que obliga a todo el mundo a prevenir y reprimir el crimen de genocidio en todos los estados. Entonces Francia habría podido perfectamente declarar que estaba participando en el marco de esa prevención de riesgos para los civiles y castigando el crimen de genocidio al arrestar a una cierta cantidad de responsables. Por orden de París, los militares de la operación turquesa supervisan y organizan la huida de decenas de miles de refugiados. Entre ellos, miembros del ejército ruandés, milicianos Hutu y la mayor parte de los ministros del gobierno genocida. El ejército no lo esconderá. La revista de la Legión extranjera Kepi Plank lo menciona en sus páginas. El Estado Mayor de Turquesa provoca y organiza la evacuación del gobierno de transición ruandés hacia el Zaire. El 17 de julio el gobierno ruandés cruza el Zaire. Y no los arrestan, provocan y organizan su partida y su huida. De hecho, se les pone a salvo, en todo caso los dejan que se pongan a salvo. Una vez que cruzaron la frontera, algunos de ellos fueron transportados por aviones militares franceses hacia la República Centroafricana, por ejemplo. Y luego pudieron irse y repartirse por el país. Algunos se fueron para Togo, para Camerún. No pudimos encontrarlos. Durante las audiencias, el subprefecto de Gisagara incluso confesó, me acuerdo, que se fue del Congo en un avión francés en dirección a Centroáfrica. Dijo que pensaba que no era el único en haberse beneficiado de ese transporte. Algunos de los presuntos culpables encontraron refugio en el territorio francés. De todas formas, había responsables locales que tenían responsabilidades innegables, que estaban aquí y que no fueron importunados. Al menos antes de que se presentaran quejas, no fueron importunados.
El Tribunal Penal Internacional para Ruanda condenó 17 de los 21 ministros del gobierno interino. Al menos 10 de los que transitaron por la zona turquesa, como el primer ministro Jean Kambanda, arrestado 3 años después y condenado a cadena perpetua. En Francia se abrieron procesos judiciales contra varios responsables ruandeses acusados de crímenes de genocidio. Laurent Serobuga, antiguo jefe del Estado Mayor, adjunto de las Fuerzas Armadas ruandesas. Agathe Kasinga Habyarimana, la esposa del presidente Habyarimana. Y Laurent Buktibaruta, antiguo prefecto de la provincia de Gikongoro. Hasta el día de hoy, todavía viven en Francia sin ser molestados. Gracias por acompañarnos en esta emisión especial de Reporteros El Documental. Recuerden que si quieren repetir esta y otra emisión, no duden en consultar en nuestra página web france24.com. Hasta la próxima semana.